En ocasiones no entendemos lo maravilloso que es y el privilegio que tenemos de poder ser hijos del eterno Creador de los cielos y la tierra. Y lamentablemente muchas personas se están perdiendo la bendición de poder adorar al Dios vivo. Aleluya. Y en esta tarde, como siempre, tenemos una palabra que el Señor depositó en mi corazón para compartir con ustedes. Y ella se encuentra en el libro de Juan, versos 18 al 25. Y la palabra del Señor lee de esta forma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía los líderes judíos no creían que él había sido ciego, ni que había recibido la vista. Pero después llamaron a los padres del hombre y le preguntaron, ¿es este su hijo que ustedes dicen que nació ciego? Entonces, ¿cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora ve. Tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenle a él, ya está grande y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque le tenían miedo a los líderes judíos, quienes se habían puesto de acuerdo para impulsar de las sinagogas a cualquiera que creyera que Jesús era el Mesías. Por eso sus padres dijeron, pregúntenle a él, ya está grande y puede hablar por sí mismo. Después los líderes judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, da honra a Dios y di la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre, Jesucristo, es un pecador. A Jesús se estaban refiriendo a ellos. Entonces él respondió, yo no sé si es un pecador o no. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Entonces respondió, yo no sé si es pecador o no. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Señor, estamos aquí en tu presencia, dándote gloria, dándote honra, dándote honor por lo que tú eres en la vida nuestra. Gracias, Señor, porque yo era ciego, Señor.
pero ahora mis ojos te pueden ver. Ahora mis ojos te pueden contemplar, Señor. Ahora mi alma te siente, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de que cada uno de nosotros seamos templos de tu Espíritu Santo. En este momento, Padre Santo, hemos leído tu palabra y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que ella hable en nuestras vidas. Me remuevo, Señor, como siempre lo hago, para que tú tomes mis cuerdas vocales y me ayudes a hablar a tu pueblo y expresarle la esencia de tu palabra, Padre, para que nosotros podamos ver tu realidad en la vida nuestra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, a quien damos la gloria, la honra y el honor, Señor. Amén, amén y amén. El tema que tenemos para esta tarde se titula Antes era ciego, pero ahora veo. Y esta es de la serie de la que hemos venido dando más allá de los milagros. Cuando el eterno Creador creó al hombre y a la mujer, los creó con un propósito eterno. Su deseo para la humanidad nunca ha cambiado, porque Dios es inmutable. Dios no cambia. No hay nada que pueda cambiar a Dios. Es más, si usted mira el libro de Job, capítulo 23, verso 13, dice, pero el eterno Dios es único, nunca cambia. ¿Quién puede hacerlo cambiar? Es la pregunta. Hay muchos teólogos que dicen que Dios creó a algunas personas para que se perdieran, a otros para que se salvaran. Eso no es cierto. Dios creó a la raza humana para que vivieran eternamente para Él. Pero nos dio a nosotros libre voluntad para elegirlo a Él voluntariamente. Dios no nos creó para que fuéramos robots y menos nos creó para que lo amáramos a Él a la fuerza. El amor es una decisión. Grábese eso en su mente. Dios decidió amarte a ti y a mí. Y está de nuestra parte amarlo a Él. Es una decisión. Tú decides y yo decido. En el jardín del Edén, el hombre tuvo perfecta comunión y relación con el eterno Creador. Dios le otorgó el privilegio al primer hombre, Adán, de ser el mayordomo y ser responsable y cuidar de su esposa, a sus hijos, y toda la tierra fue depositada a la mayordomía de Adán. Pero ¿cómo nosotros podemos imaginarnos esto? Que todas las cosas se pusieron en las manos de un hombre. Ese es nuestro Dios. Dios nos ayuda a nosotros a entender que dentro del jardín del Edén habían unos privilegios que se perdieron, pero que se pueden recuperar nuevamente. Porque recuérdense, Dios tiene un plan, no planes. Nosotros tenemos planes, Dios tiene un plan. Dios no tiene plan B, Dios tiene un plan. Dios no cambia, amado. Dios siempre sabe lo que hace, mejor que nosotros. Solo le dio un mandamiento. Este fue que no comiera del árbol del bien y del mal, porque cambiando de él, lo perdería todo. Tienes todo. Si comes de este árbol del bien y del mal, lo perderás todo. Y pastor, ¿qué tiene que ver todo esto que nos estás diciendo con la historia del hombre ciego? Porque detrás de toda historia hay una historia. Hay un propósito divino y muchas veces somos tan apresurados a tratar de quedarnos encerrados en el milagro y no ver más allá del milagro. Porque los milagros para la gente son un espectáculo. Y la gente corre para allá donde hay milagros, porque quieren que Dios le haga un milagro a ellos también. Y la humanidad es curiosa, pero la curiosidad mató al gato. Tú y yo no debemos ser curiosos. Solo le dio un mandamiento, pero también le proveyó el árbol de la vida. Si de él comía, eternamente viviría. Adán en su vida tuvo opción de elección. El árbol de la vida, quien es tipo de Cristo, y la vida eterna. Porque muchas veces nos hemos quedado solamente con el árbol de manzana, de pera, de fruta, de lo que sea. Pero no hemos visto que dentro de ese pasaje hay unas enseñanzas que nos ayudan a nosotros a entender lo que perdió Adán en el Edén. Nos quedamos con el árbol del bien y del mal y que quería ser como Dios. Perdió la eternidad, amados. Les recuperó porque Dios proveyó el medio para que ellos nuevamente regresaran a Dios. Ese sacrificio que se hizo allí en el Edén también representaba, era una tipología, una representación de Cristo. Dios le proveyó ese árbol, un árbol que le daría vida eterna. Y ustedes van a ver a través de la historia, porque la Biblia se tiene que entender, amado. Ya es tiempo de pasar de lo simple a poder entrar a
aguas profundas para poder entender todas estas cosas que nos van a ayudar a nosotros a entender lo que tenemos y por qué debemos apreciarlo tanto y por qué debemos cuidarlo tanto. Porque la salvación hoy día no se cuida mal. Todo el mundo hace lo que bien le parece y no honran a Dios con sus vidas. El árbol del bien y del mal es un tipo de eterna condenación, una muerte sin Dios. El día que de este árbol comiera, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a morir. El ser humano se hizo enemigo de Dios por su propia voluntad. Porque allí en el Edén empezaron a echarse las culpas a todos ellos. Fue la serpiente, fue la mujer. La culpa la pagó Dios. Imagínate eso. Primero lo que le voy a decir, el hombre fue creado para ser responsable de sus propias decisiones. Y una de las decisiones que tenía que hacer el hombre era ser obediente a Dios. Pero eso no lo hizo. En el principio todo era perfecto, hasta que llegó al jardín del Edén una criatura corrompida por su vanagloria, rebeldía, orgullo, soberbia, autosuficiencia, envanecimiento, jactancia, engrandecimiento, altivez, altanería, presunción y vanidad. Su nombre, cuando fue creado, era Lucifer. Fue creado bueno en todo, pero su orgullo y su autosuficiencia lo corrompió. Y allí en el jardín del Edén, él llevó esa corrupción de él. Usted va a decir, ¿por qué Dios lo permitió? Porque Dios lo equipó con libre voluntad. El hombre podía elegir no ceder a la tentación. La tentación no es pecado. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y Él te ha dado a ti la capacidad y nos ha equipado a nosotros ahora con esa capacidad de poder nosotros rechazar las tentaciones y el pecado. Pero es una decisión tuya y mía. Allí en el jardín del Edén tentó a nuestros padres por naturaleza. Ellos fueron nuestros padres por naturaleza, Adán y Eva. Pero la desobediencia de Adán causó daños a toda la raza humana. Por su desobediencia, la raza humana fue destituida de la gloria de Dios, como dice Romanos capítulo 3, verso 23. Por la desobediencia de Adán, la raza humana se corrompió. Romanos capítulo 5, verso 12 al 14 dice, y en claro el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre, Adán. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Verso 13 dice, el pecado llegó al mundo antes que la ley. Pero Dios nunca acusa a la gente de pecado si no hay una ley. Sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. E incluso los que no cometieron el pecado que cometió Adán tuvieron que morir. Sus hijos en la perfección tuvieron que morir. Muchos dicen que Caín y Abel fueron los primeros hijos de Dios. Lea la Biblia bien, amados. En la perfección hubieron hijos. Pero por causa, dice Romanos, de Adán, el mayordomo de toda la creación, nos alcanzó el pecado. Y usted va a decir, Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Porque en la mentalidad humana nosotros no podemos comprender todas estas cosas. Pon esto en tu mente. Adán despreció el árbol de la vida, que representaba al Hijo Jesucristo. Esa era la tipología. Pero nos hemos quedado nuevamente con el árbol de manzana. Y la Biblia no dice qué tipo de árbol era. Pero nos hemos quedado ahí, estoqueado toda la vida, sin ver un poquito más allá de lo que Dios quiere que nosotros veamos en su palabra. En Juan capítulo 6, verso 54, para que usted entienda lo que estoy tratando de decirle. Imagínese esto. Mire lo que dice Juan. Y estas son las palabras de Cristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Espérate. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo les resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es? ¿Vamos a comer la carne de Cristo? Entonces tenemos que mirar a la Biblia con esa lupa de tipología. Porque el relato bíblico en Génesis, capítulo 2 y 3, es rápido, amado. No tenemos todos los detalles ahí. Pero según el transcurso de la revelación de Dios, Él nos va dando más luz de todas estas cosas. Sigamos para que vean. La carne es el fruto de la palabra. Mateo 13, verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. En otras palabras, el Señor está usando aquí una parábola.
trayendo cosas que ellos entendían y se relacionaban para que entendieran lo que Dios quería que nosotros diéramos. Y los frutos del Espíritu están claros en Gálatas. Todas estas cosas se tienen que poner una encima de la otra y hacer el puente para que se conecten, amados. La palabra se explica por sí sola. Juan capítulo 6, verso 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Satanás, el príncipe de este mundo, duplicó la corrupción en el hombre. Le quitó la palabra que Dios le había dado a él. Él estaba por allí paseándose, amados. Y tú y yo somos la envidia de él, amado. Él nos envidia a nosotros. Porque tú y yo tenemos la imagen y semejanza de Dios. Y Él nos detesta porque Él fue creado con la palabra. Tú y yo fuimos formados dentro del vientre de nuestra madre. Él, al primer hombre los formó del barro, que fue el cofre, el prototipo. Luego creó a la mujer de la costilla. Tenemos que entender todas estas cosas para que ellas traigan a nosotros más luz, iluminación, amado, no revelación, porque la revelación está ahí. Trajo esa corrupción. Nuestro enemigo con su sagacidad, astucia y engaño ha manipulado a la raza humana a comer del árbol que lo llevaría a la muerte, a la desobediencia de Dios, amados. Cristo pagó el pecado de nosotros. Tú y yo nos habíamos apartado de la comunión y la relación con Dios. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y la raza humana toda fue condenada. Pero gracias a Cristo, amado, Él mismo se dio por cada uno de nosotros. Pero todos hemos comido del árbol de la ciencia, del bien y del mal, de una manera u otra. Hemos desobedecido a Dios. La palabra dice que el que diga que nunca ha pecado es un mentiroso. Eso es lo que dice la palabra. Pero debido al pecado original de Adán, todos somos parte de una raza caída, destituida y enferma. Al entrar el pecado al mundo, las enfermedades, padecimientos, achaques, decaimientos, dolor, malestar, aflicción, desconsuelo, dolencia, tristeza, pesadumbre, desconsuelo, incertidumbre, preocupaciones han llegado a nosotros. Otros experimentan tormentos causados por el pasado. Otros experimentan sufrimiento causados por las malas decisiones que hemos tomado en nuestras vidas. No es culpa de mi mamá, no es culpa de mi papá que yo sea como yo soy. Es una decisión quién soy yo hoy, amados. Y de una forma u otra a nosotros nos dijeron que no servíamos, que no íbamos a llegar a nada. Pero eso no fue lo que Dios estableció para la vida nuestra. Tú y yo elegimos en la vida la dirección que vamos a caminar, amados. O caminamos con Él o sin Él. Caminamos con Él, tenemos vida y ella en abundancia. Sin Él vamos derechito al infierno, amado. Y si me dicen legalista, ¿qué le puedo decir? Entonces Cristo fue legalista, ¿entienden? Ese es el punto. Lo que pasa es que hay un mensaje muy diluido y no se habla de pecado, no se habla de estas cosas. Y le traigo todo esto para que usted entienda el contexto. Porque hubo una pregunta. ¿Quién fue el que pecó? ¿Fue él o sus padres, amados? Por eso es que tenemos que mirar la Biblia para poder entender todas estas cosas. Porque nos vamos rápido al milagro y nos perdemos todas las preguntas que están en ese capítulo. Amados, nos hemos perdido la bendición de poder entender la palabra de Dios. Porque tú y yo tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da luz de la palabra para que podamos comprender todas estas verdades. El sufrimiento está causado por las malas decisiones, carga la mente, amados, hasta llevarnos a una angustia desesperante, cargada de ansiedad y finalmente llegamos a una depresión crónica. Todo esto que mencioné es nuestra realidad existencial humana. Podemos evitarla si nosotros vivimos para Cristo. Cuando nosotros vamos a tomar decisiones en la vida, acudimos a Él para buscar la aprobación de Él. Porque siempre buscamos nuestra aprobación. ¿Y cuál va a ser nuestra aprobación? Sí, siempre. Esa es la realidad humana, amados. El ser humano es débil. Y muchas veces en las aflicciones desesperantes nos preguntamos ¿por qué? El por qué, amados, en ocasiones tiene su raíz, pero en ocasiones no la va a tener. Y en este caso de este hombre ciego tenía un propósito. Pero antes de hablar un poquito más del hombre ciego, quiero que miremos otras cosas que están ahí encerradas dentro de este capítulo. Sabemos que en Juan
se encuentran registradas 7 señales. Ya yo le he hablado de 4 de ellas. Si no lo ha escuchado, vaya a YouTube, al canal de nosotros, están ahí las 4. Esta es la 5ª señal que realizó el Señor Jesucristo. Son 7. Y en los 4 evangelios solamente hay 35 milagros registrados. 7 en Juan y 28 en los evangelios sinópticos. Eso da un número de 35 milagros. Pero es interesante la palabra de Dios porque ella es fascinante. Cómo Dios prepara todo tan detalladamente que es impresionante, amados. Fascinante. Me fascina la palabra de Dios. ¿Qué le puedo decir? Existe un dicho que es muy revelante, amado. Este dicho dice así, que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Y hay muchas veces que nosotros somos tan tercos que no queremos ver. Esa es la realidad humana. Hay gente que se empeña en no querer ver la realidad o la verdad. Ya sea porque le da miedo, o porque no le gusta, o porque simplemente se siente mejor creyendo sus propias mentiras y fantasías. Sí, porque el hombre se ha creado fantasías que las cree. Hay gente tan mentirosa que las mentiras se las creen que son una realidad. No hay ninguna realidad en la mentira. A través de la historia han existido y todavía existen personas que tienen delante de ellos claras evidencias, amados, de la realidad de Dios para poder creer, pero por sus propias decisiones se niegan a aceptar la realidad de Dios. Ellos piensan que esto es un juego. La salvación no es un juego, amados. Es una realidad que Dios realizó por ti y por mí. Yo espero que tú comprendas eso inmerecidamente porque Él no tenía que hacer lo que hizo por ti y por mí. Pero por su amor, por la decisión que Él tomó de amarte a ti y a mí, vino aquí a esta tierra y sufrió el castigo tuyo y mío. Ese es nuestro Dios. Esa es la realidad de nosotros, amados. El que tiene fe nunca va a negar esta realidad. Pero la sanidad de este ciego de nacimiento muestra una realidad a ti y a mí. Y esa realidad está en Juan capítulo 9, verso 39 al 41. Y yo quiero que tú entiendas qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Es tiempo, amado, y veamos la realidad en la que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, amado. Tiempos que si nos descuidamos, no sé qué será de nosotros, amado. Pero así lo explica Juan. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Espérate, ¿para qué? Para juicio, amados. Este es el Señor Jesucristo hablando. Pero queremos un mensaje de bendición para brincar por los bancos, pero no miramos la realidad de lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. Para beneficio nuestro, amado, tuyo y mío, para que los que no ven, vean. Yo antes era ciego, pero ahora puedo ver, porque Dios abrió mis ojos. Yo le permití al Señor, porque el Señor toca la puerta. El Señor no es intruso. Él no entra a la vida de nosotros forzado, amados. Él entra cuando tú y yo le abrimos nuestro corazón para Él entrar. Toca. Es que la gente está equivocada. La gente está diciendo que en la Odisea el Señor estaba tocándole la puerta a los impíos. No, amado, Él estaba hablando a la iglesia. Las cartas fueron escritas, Apocalipsis 3, está escrita a la iglesia de la Odisea. Los creyentes habían dejado a Jesucristo fuera de la iglesia. El Señor de la iglesia, fuera de la iglesia, imagínense ustedes, con muchas congregaciones. Hoy día, el Señor está a la puerta tocando. Déjenme entrar. Ustedes están divirtiéndose. En la carne no está mi presencia. Para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Porque aquella gente eran ciegos, tratando de guiar a otros ciegos. Por eso es que el Señor viene y abre nuestros ojos. Para que nosotros podamos guiar a otros a Él. Aquí no conducimos a la gente a mi persona, amados. Aquí el Señor de señores se llama Jesucristo. A Él yo te dirijo, a Él yo sigo, amados. Yo no estoy siguiendo a hombres. Yo estoy siguiendo al que me dio la vida. El verso 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? La pregunta que le hicieron al Señor. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Porque ellos, amados, se creían que eran autosuficientes. Su orgullo los llevó a un estado de apatía, amados. Ellos estaban apáticos hacia Dios.
Ellos estaban apáticos hacia la palabra de Dios. Ellos eran apáticos al prójimo, amados. A ese estado llegó Israel. Y apatía de no importarte nada ni nadie. Para juicio he venido a este mundo. Para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. La ceguera espiritual es peor que lo físico. Hay mucha gente que no están viendo la realidad que estamos viviendo. Triste, duele en el corazón, amados. O trata todo lo posible de guiar a las personas para que entendamos que, amados, esto es una realidad. Guiarlos para que podamos tener una vida saludable delante de Dios. No es que vamos a ser perfectos porque, amado, la perfección va a ser completada cuando Cristo venga por nosotros. No quiere decir que no vamos a cometer errores, pero vamos a tratar de evitar lo más posible. Vamos a tratar todo lo posible de usar la mente que se nos dio a nosotros. Mientras algunos recibían por medio de la fe la luz en sus almas, otros preferían la oscuridad de su conciencia. Los israelitas prefirieron la oscuridad. Amado, Juan nos lo dice bien claro. Los fariseos de esta historia tenían los ojos vendados, amado, para no ver. No pudieron ver. Su orgullo, su yo, amado, le privó de que vieran la luz que estaba resplandeciendo delante de ellos. Esa luz tú y yo la recibimos, amado. Y por medio de esa luz tú y yo ahora somos la luz de este mundo que alumbra a estas tinieblas en las que vivimos. No hemos comprendido esta realidad. Ellos preferían hacer show todo el tiempo en las calles de personas de piedad cuando no lo eran. Esto no se trata de camuflajes, amados. Esto se llama de realidad existencial. Quien tú y yo somos en Cristo tiene que ser siempre. No solamente en un lugar. El orgullo, la rebeldía, la autosuficiencia de muchos los privó de ver la luz que cambiaría su dirección, su destino, amados. En nuestro contexto hay una ceguera extrema, amado, espiritual. Es evidente tratar de llevar a las personas a que vean a Cristo, pero prefieren seguir a un hombre en vez de seguir a Cristo. ¿Qué le puedo decir, amado? Triste. Pero Juan nos registra a nosotros 7 señales, amado. Y si no termino hoy, la segunda parte la tenemos la semana que viene, porque hay mucho para que podamos comprender estas cosas, amado. 45 minutos estoy tratando de resumirle tantas cosas para que entendamos que es tiempo de mirar más allá de los milagros. Y no quedarnos sorprendidos en el milagro. Si los milagros son buenos, amado, tenían su propósito. Pero más propósito hay cuando tú y yo miramos más allá. Porque vamos a ver la realidad de lo que Jesucristo es, amado. Mas si usted vea Juan capítulo 20, verso 30 al 31, le voy a decir algo aquí para que usted entienda y esto se va a grabar, amado. Cristo no vino a hacer milagros a la tierra. Cristo vino a pagar la deuda de nuestro pecado, amados. ¿Que lo realizó? Claro que sí. Pero el propósito principal por el cual el Hijo Jesucristo vino aquí a la tierra fue para rescatarte a ti y a mí. Pagar el precio por el pecado de la humanidad. Juan capítulo 20, verso 30 al 31, esto es el Espíritu Santo, amado. Cuando usted esté leyendo todas las cosas, piense quién es el que está hablando. Es Dios, es su palabra. Dice, Jesús también hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus seguidores, pero no están escritas en este libro. Sin embargo, estas se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él, Jesucristo. Ese es el propósito de la palabra de Dios, amado. Ese es el propósito de los milagros. Que veamos a Cristo y no nos quedemos solamente con el milagro. Hoy una persona recibe un milagro, amado, está por donde quiera, exhibiéndose ellos. Y coge tanta fama que se olvida de quién hizo el milagro. Esa es la realidad humana de nosotros, amados. Capítulo 9 encontramos la quinta señal que realizó el Señor. Pero más que todas estas cosas, hay un contexto por el cual nosotros tenemos que caminar, amados. Yo era ciego, pero ahora puedo ver. Ahora yo puedo ver, amados, una realidad que estaba escondida de mis ojos. Aquel hombre nació ciego, nunca experimentó ver nada, amado. Tuvo que empezar de nuevo a ver unas realidades que fueron ocultas desde su nacimiento, amados. Juan capítulo 8, verso 12 dice algo bien importante que conecta a lo que estamos hablando, amados. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
luz entraron a los ojos de este hombre, amados, por el poder sanador de Dios. Porque todo estaba oscuro anteriormente. Ahora recibe la luz, y esa luz le da la vista al cielo. Juan capítulo 1, verso 1 al 11, dice la palabra: en el principio existía el verbo, la palabra, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El Hijo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el Hijo Jesucristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz, Jesucristo, brilló en las tinieblas, y las tinieblas jamás podrán apagarla. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, no, Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a visitarnos y a rescatarnos. La luz verdadera que ilumina a todo ser humano vino al mundo. Verso 10 dice: el que es la palabra, Jesucristo, ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no le reconoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que les recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¡Qué privilegio, amados! Es decir, a los que creen en su nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y confesarán que el Señor es nuestro Dios. Jesucristo es su nombre, amados. Aleluya. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad humana, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Tú y yo nacimos de Dios, amados. Dios nos dio ese privilegio a ti y a mí. Seamos agradecidos siempre. Mostremos nuestra gratitud continuamente, diariamente a nuestro Dios. No desmayemos de ninguna manera. Aleluya. Qué maravilloso es el Señor, amados. Tenemos que mirar el contexto nuevamente. Tenemos que leer detenidamente para poder ver las riquezas de la palabra de Dios, que nos ayudan cada día en nuestro diario a vivir, amado. La palabra fue dada a nosotros para instruirnos a nosotros cómo debemos vivir para Dios. Yo no puedo vivir para Dios a mi manera, amados. Mi manera no sirve. Eficaz, amado, es la palabra de Dios. Ella nos ayuda a nosotros. Ella nos lleva por la dirección correcta. Es nuestro mapa. Tenemos que acudir diariamente a ella para que ella nos dirija en la vida. Tenemos que regresar nuevamente a lo fundamental, amados. Fue un problema, amados. La gente no quería a Cristo. Los líderes religiosos eran enemigos de él. ¿Por qué razón? Porque él amaba a los pecadores. Pero los suyos vino y los suyos no lo reconocieron, amados. La luz resplandeció en las tinieblas. Y ellos amaron más las tinieblas que la luz, amado. Ese es el problema que existe hoy día. Tenemos en el siglo XXI a la raza humana amando más a las tinieblas que a la luz. No ha cambiado. Dentro de las iglesias, el espectáculo ha tomado el lugar de Dios. Y la palabra se ha puesto a un lado. Ahora pregúntese usted, ¿qué es lo que te va a llevar al cielo? ¿El espectáculo o la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te va a dar dirección en la vida? ¿Un espectáculo que te gozaste un momento y cuando saliste igual? ¿O la palabra de Dios que nos transforma y nos cambia a lo que Dios ha intencionado desde antes de la fundación de todas las cosas? No hay nada que se pueda comparar a lo que Dios nos ofrece a nosotros. No hay nada, amados. Hemos cogido la salvación livianamente. La semana que viene seguimos con la segunda parte. Porque hay mucho, amados, dentro de la palabra que nos puede enriquecer a nosotros. Y ver un poquito más allá de los milagros, ver al que hizo el milagro. Ese es el que yo quiero que tú veas. Cada vez que yo me paro aquí a hablar para ustedes, amado, lo único que yo quiero que tú veas a Cristo en la palabra que predicamos aquí, que tú veas al Señor que yo sigo. Y que me gustaría con todo mi corazón que tú también lo siguieras. A esa meta yo voy, amados. Yo voy en esa dirección. Yo quiero ser como el que me salvó. Yo quiero ser como el que baja tu rostro en esta tarde. Aleluya. Gracias, Jesús. Qué maravilloso es hablar de ti, Señor. Antes nos veíamos, Señor, pero ahora vemos. Vemos tu realidad. Vemos lo que tú eres, Señor. Porque no solamente nos quedamos con el milagro, Señor. Te tenemos que ver a ti, el que realizó el milagro, con un propósito. Que tú y yo podamos creer en él.
Y que creyendo tú y yo tengamos esa vida eterna. Y que podamos crecer a la estatura, a la medida del varón perfecto que se llama Jesucristo. Esa es la meta de todo lo que hacemos aquí en Casa de Vida, amados. Esa era la meta de los apóstoles, llegar a esa estatura. Y podemos hacerlo, amados. Pero es tiempo de rendir nuestras vidas realmente a Cristo. No se puede quedar en una forma superficial. Tiene que ser más profunda. Y diariamente, no en ocasiones. Yo no sé cómo tú te sientes en esta tarde, pero si algo de esta palabra te ha tocado tu corazón, yo quiero orar por ti. Queremos orar por ti para que seas fortalecida, para que el Señor te siga ayudando en este camino, que es maravilloso. No lo cambio por nada del mundo. No hay nada que este mundo me pueda ofrecer para yo cambiar y caminar con nuestro Señor Jesucristo. Porque las riquezas de este mundo se quedarán aquí, pero Dios nos ofrece a nosotros compartir la eternidad con Él. Y eso no se puede comprar, amados. Atesora estas palabras en tu corazón. Es tiempo de cambiar, tiempo de ver más allá de los milagros, porque antes éramos ciegos, pero ahora podemos ver. Sean bendecidos.